Como les estaba diciendo entonces, usualmente la vacuum también se utiliza entonces en el caso de los tejidos fibrosados o también tejidos adheridos, ¿verdad? Usualmente ciertas adherencias suelen haber, pero después de un postquirúrgico, cuando hay cicatrices ya de por medio, ¿verdad? En esos casos, por ejemplo, se pueden utilizar también para desbridar. ¿Qué quiere decir desbridar? Despegar. La cicatriz usualmente es a nivel de, usualmente dependiendo de la profundidad, ¿verdad? De la, de la incisión o del corte, abarca varios tejidos, ¿verdad? Cuando, si por ejemplo tengo yo, qué sé yo, tres capas de tejido, en teoría que tiene que cicatrizar. Esto tiene que cicatrizar así, ¿verdad? Por separado, por decirlo así, por graficar nomás la cuestión, ¿verdad? Cuando todo está muy pegado, entonces ahí ya estamos hablando de adherencia, ¿verdad? Cuando la piel está pegada al músculo, hablando mal y pronto. Entonces, evidentemente, esa adherencia también va a limitar el movimiento del músculo o del tejido en donde se generó esa adherencia. Entonces, en esos casos se puede utilizar vacuum también. Evidentemente, cuando la cicatriz ya no es nueva. Pero yo particularmente, independientemente de lo que diga acá, yo no uso sobre adherencias, sobre la cicatriz. Es algo más bien personal, ¿verdad? Pero si ustedes quieren probar o qué sé yo, pueden hacer, se puede hacer, ¿verdad? Pero como les digo, yo particularmente no, yo cuido mucho la cicatriz. Hay veces que de repente ni siquiera el paciente sabe, ¿verdad? Y se genera una cicatriz queloide, una cicatriz hipertrófica. Entonces, para evitar nomás cualquier eventualidad, entonces no trabajo con aparatología sobre la cicatriz. Ultrasonido de 3 MHz suelo utilizar, pero después de que ya la cicatriz ya sea vieja. Eh, Porque también cuando es nueva la cicatriz no se puede usar ultrasonido ni ningún tipo de equipo. Bueno, la fascia es un tejido conectivo que envuelve los músculos, también los huesos y los órganos. O sea que no tenemos una sola fascia, no es que una sola fascia envuelve músculo, hueso y órganos, sino que hay una fascia para los músculos, una fascia para el hueso y una fascia para los órganos. Cada órgano tiene su fascia, ¿verdad? Las restricciones o adherencias faciales de fascia, no del rostro, ¿verdad? Pueden limitar el movimiento, causar dolor y afectar la función muscular. La vacuumterapia, al traccionar la piel y los tejidos subyacentes, ayuda a liberar esas restricciones y adherencias miofaciales. Cuando dice miofacial, estamos hablando de la fascia de los músculos, ¿está bien? Mio de músculo y faciales de, evidentemente, la fascia, ¿verdad? Del tejido que le recubre al músculo. La succión sostenida puede separar las capas de tejido, restaurando el deslizamiento y la movilidad entre ellas, lo que a menudo se traduce con una disminución del dolor y la mejora del rango de movimiento. Por eso es que usualmente se utiliza mucho en los tejidos adiposos, por ejemplo, donde hay mayor cantidad de masa muscular, en la pierna, por ejemplo. Se usa mucho la vacuum, en los glúteos también, justamente para reducir esa, ¿cómo se dice? Para reducir esas restricciones que hay en la piel por la adiposidad que está debajo, ¿verdad? Entonces, eh, a raíz de eso, va a ir entonces separando las capas y eso es lo que después le va a favorecer
a la reducción de esa apariencia de la celulitis, en el caso de la celulitis, ¿verdad? Bueno, usualmente vemos que la vacuna se utiliza, por ejemplo, en la cola, se usa en la pierna. Estuve viendo también, nunca hice, y gracias a Dios ninguna de mis colegas, o por lo menos las colegas que veía que hacían todo mal las cosas, no, nunca hicieron, ¿verdad? Pero he visto muchísimas imágenes de que en los pechos también están haciendo vacuum, Dios mío, ¿verdad? A no ser que sea para quitar la leche que cuando estás dando de mamar, pero tipo, suponiendo yo que era para aumentar las glándulas mamarias, me dijo que ni ahí ni al caso luego, ¿verdad? Entonces, hay zonas en las que sí se Y en puede, la pierna duele ahí, profe, que lo que va a ser un sufrimiento total. pero, o sea, no sé realmente, pero cada cosa que se ve, ¿verdad? Lo que sí también solemos ver mucho son las ventosas que suelen usarse en la espalda, esas que se quedan todas moretonadas, ¿verdad? No es lo ideal, no es lo ideal que se quede de ese modo, pero se puede usar vacuum en la espalda para las contracturas musculares, por ejemplo. Y acá, por ejemplo, hablamos también de liberación miofascial cuando se aplica en la espalda, como corresponde, lógicamente. Tampoco es para dejarle todo chuponado a tu paciente, todo con hematoma, ¿verdad? Que, qué sé yo, uno o dos chiquititos que se haya quedado, tipo cuando hacemos masaje reductor, no pasa nada. Pero no es que tiene que quedarse así para que sea, uff, qué purete tu técnica, ¿verdad? Y eso es lo que se comercializa, ¿verdad? Esos moretones es lo que se comercializa, eso es lo que todo el mundo ve, ¿verdad? Lo que pasa muchas veces es que en la zona de la espalda también, dependiendo de qué parte mismo de la espalda sea, no hay mucho tejido tampoco. Y entonces cuando se genera cuando se le coloca la copa y se le deja mucho tiempo en la zona, eso genera esa hiperemia excesiva. Entonces se queda como apariencia así de los chuponcitos, ¿verdad? Y literal que chupón porque le succiona, ¿verdad? Entonces queda esa apariencia. Y eso no está bien, eso está muy mal. ¿Por qué? Porque puede generar embolias, puede generar, qué sé yo, tejidos que vayan circulando por ahí y taponen alguna otra vena importante, ¿verdad? No es lo ideal que se queden muchos hematomas después de esa utilización, en teoría. Pero van a escuchar de todo un poco también. Pero fisiológicamente hablando, no es conveniente. Efectos sobre el tejido cicatrizal, le quiero decir. Sí, tejido cicatricial. La vacuum puede ser utilizada para mejorar la apariencia y la movilidad del tejido cicatricial. La succión ayuda a romper las adherencias y a alinear las fibras de colágeno de manera más organizada, lo que puede resultar en una cicatriz más suave, flexible y menos restrictiva. Evidentemente, como les digo, eso en cicatrices ya sanas, ¿verdad? En teoría ya tiene que quedarse blanquita ya tiene que estar blanca la cicatriz para que sepamos ya que ya se curó, ¿verdad? Hablando mal y pronto. Entonces ahí sí puedes aplicar. Cuando es una cicatriz nueva, corremos riesgo de volver a producir heridas. No sé si es conveniente. Pero según nuestra teoría, eso nos habilita para hacer eso. Bueno, los beneficios terapéuticos. Evidentemente, alivio del dolor, que es uno de los principales beneficios de la terapia con vacuum. Puede ser efectiva para el tratamiento de diversos tipos de dolor, incluyendo dolor de espalda, dolor del cuello. Dios mío, pienso nomás, le aplicas mal el vacuum en el cuello y se queda chupón y chauché que él va haciendo, ¿verdad? Dolor de hombros, cefaleas tensionales, dolor muscular, dolor articular y dolor neuropático.
Nosotros, lastimosamente, la vacuna que tenemos no tenemos las copas más chiquititas. Esa, por ejemplo, serían para el rostro. Después le voy a mostrar una imagen que puse que también en el rostro se puede hacer la vacuna. No tenemos nomás. Pero ese tipo Mira, de... mira, profe, voy a pedirle a mi jefa si puedo llevar porque yo tengo ese en el salón. Es el de silicona. No, son todo metálicos, son. Ah, Pero tengo tres por ahí, uno de chiquitito, otro más, así tipo como la radiofrecuencia también viene tres tamaños. ya. Pero el equipo va a traer el cabezal nomás. Y voy a preguntar, por lo menos el cabezal para que veamos. Acá tenemos, por ejemplo, tenemos el equipo de microdermabrasión, el equipo de punta diamantes. Posiblemente, si es que es el cabezal que yo pienso que es, el que me estás diciendo, podemos añadirle al equipo de la microderm. Y ese también, evidentemente, la Tu microderm. cablecito es de silicona. Y vamos a ver si es que le va, entonces podemos usar con eso. Realmente cabezales nomás nos falta, pero el equipo tenemos. Ese equipo de microdermo, por ejemplo, se puede usar para eso también. El cabezal nomás lo que hay que cambiar. Bueno, en ese caso, por ejemplo, ese tipo de cabezales son cabezales más chiquititos. Después le voy a mostrar la imagen. En ese caso, por ejemplo, ese se puede utilizar para los dolores de cabeza tensionales. ¿Va? Dice la tensional cuando son dolores de cabeza por estrés. De repente, qué sé yo, te estás engripada y evidentemente que te va a doler la cabeza, ¿verdad? O te estás por engripar y te va a doler la cabeza. Son síntomas patológicos en ese caso. Pero en este caso, cuando es por estrés, estamos hablando de cefaleas tensionales o posturales, ¿verdad? Que todo el día en una posición o qué sé yo, de repente estuve en una posición incómoda, estuve viajando y a raíz de una mala postura del cuello, qué sé yo, me empezó a doler la cabeza. Eso también es una cefalea tensional. Dolor muscular, dolor articular y dolor neuropático también, entonces. En esos casos, entonces, los beneficios de la vacuna sería el alivio del dolor. Reducción de la inflamación, evidentemente, porque al mejorar la circulación sanguínea también estamos favoreciendo a la reducción de la inflamación. Mejora de la circulación, evidentemente, por lo que justamente ya estuvimos mencionando, ¿verdad? Entonces, de repente, entre los efectos fisiológicos ya encontramos los beneficios también, ¿verdad? Relajación muscular, mejora de la apariencia de la celulitis, apoyo a la recuperación deportiva también. Acá este sí voy a leerles. Los atletas pueden beneficiarse de la terapia con vacuum para reducir el dolor muscular, asegurar la recuperación después del ejercicio intenso y mejorar el rendimiento para evitar las fatigas musculares. Esto usualmente lo conveniente sería hacerlo después de una competición. Es un futbolista que sé yo, estuvo jugando el domingo, entonces el lunes le haces. Tiene que ser post competitivo, ¿está bien? Porque esto va a aflojar el músculo, va a relajar el músculo. No le podemos hacer esto antes de su competencia porque el músculo no le va a rendir entonces cuando tenga que realizar la actividad física, ¿verdad? Ok, por eso es recuperación deportiva. Contraindicaciones, y acá entramos en lo que da gusto. Millones de contraindicaciones tiene. Y por lo mismo, no en todos los pacientes se puede aplicar. Contraindicaciones absolutas. Tenemos contraindicaciones absolutas y contraindicaciones relativas. Las contraindicaciones absolutas, o sea, ¿qué quiere decir eso? Que ahí no hay tutía, no, no y punto, ¿verdad? Condiciones en las que la terapia con, menciona ventosas, no debe realizarse. Al finalizar, les voy a mostrar la diferencia entre vacuum y ventosas. Ahora, por el momento, les dejo así la cuestioncita.
Heridas abiertas o infecciones cutáneas, evidentemente, porque si hay una lesión sobre la piel que vamos a trabajar con la vacuum, podemos exacerbar la lesión, ¿verdad? Si hay una herida, se cortó el paciente, evidentemente, nosotros al hacerle pasar el vacuum, y eso va a succionar, nos vamos a llenar nuestra copa luego de sangre para empezar, ¿verdad? Entonces, y empeoramos la situación. Entonces, no. Si hay infecciones cutáneas, tampoco, porque con la vacuna lo que hacemos es favorecer la circulación. Entonces, lo que estamos haciendo es hacer diseminar por todas partes del cuerpo esa infección que hay en la zona que estuvimos tratando, ¿verdad? Entonces, no se puede. Quemaduras. No se deben aplicar vacuum sobre áreas de la piel que presenten quemaduras recientes. Evidentemente, Dios mío, qué dolor, ¿verdad? Trombosis venosa profunda o la TBP o tromboflebitis. La succión podría desprender un trombo, que sería como un coágulo de sangre, y causar una embolia. La embolia ya es el taponamiento de algún vaso. Entonces, evidentemente, a ver qué ejemplo le puedo poner. La manguera, ¿verdad? Vamos a poner el ejemplo de la manguera. Conectan la manguera a la canilla y qué sé yo, no sé, pisamos la manguera sin querer queriendo. Entonces, cuando abrimos la canilla fuerte, conectas a la manguera, ¿verdad? El flujo de agua que va a pasar por la manguera, evidentemente, va a ser fuerte, ¿verdad? Si en alguna parte de esa manguera está presionada la manguerita, ¿qué es lo que va a pasar con la manguera? Y esa presión de agua que hay. ¿Qué usualmente pasa cuando, qué sé yo, no sé si en algún momento regaron su pasto, sus plantas o lo que sea y les pasó algo con la manguera, ¿verdad? Al apretarse o al obstruirse la manguera en alguna partecita, lo que hace es, se desprende la manguera de la canilla, ¿verdad? Bueno, una embolia prácticamente es lo mismo, solo que en la embolia, en teoría, un trombo, un coágulo de sangre, hablando mal y pronto, puede ir a taponar algún vaso, entonces hace que dificulte la circulación, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Se rompe el tejido, ¿verdad? Se rompe la vena en ese caso. Entonces, y ahí causamos un accidente cerebrovascular o causamos alguna hemorragia interna, ¿verdad? Entonces, por eso no se puede aplicar vacuum en pacientes así. Hemorragia o trastorno de la coagulación, la misma cosa. La terapia con vacuum podría provocar sangrado excesivo o hematomas en personas con problemas de coagulación o que estén tomando medicamentos anticoagulantes. Realmente es difícil saber, por ejemplo, hija, tengo un trastorno en la coagulación, ¿verdad? Es medio complicado saber si es que no es con algún estudio, pero tengan en cuenta y muy en cuenta que las personas que no toman agua son más predisponentes a tener problemas de coagulación. ¿Por qué? Porque la formación de coágulos de sangre se da porque no hay líquido en el tejido. Y nosotros estamos formados prácticamente por más del 70% de agua. Entonces, si no tenemos agua en el cuerpo, la sangre no va a ser líquida, va a ser espesa. Y eso es lo que va a ir generando esos coágulos. Tumores malignos. No se deben aplicar ventosas directamente sobre áreas con tumores cancerosos, estados febriles agudos. Es preferible posponer la terapia hasta que la fiebre haya desaparecido. Embarazo, precaución. Si bien algunas profesionales pueden aplicar vacuum con precaución específica en ciertas etapas del embarazo, generalmente se considera una contraindicación relativa, especialmente en el abdomen
y en la zona lumbar durante el primer trimestre. Se requiere la aprobación, digo bien, del médico tratante en ese caso. Yo me imagino que serían los casos de paciente. Una cosa es que nosotros no sepamos y que el paciente no sepa que está embarazada. La paciente, digo bien. Pero evidentemente hay, por ejemplo, personas que para aliviar dolores en la zona de la columna, estando embarazadas, quieren hacerse esa terapia, ¿verdad? Y lo ideal sería no hacerlo, ¿verdad? En este caso. Y con más razón en el primer trimestre. El primer trimestre sería desde el primer al tercer mes de embarazo. Bueno. Y las contraindicaciones relativas y precauciones. Condiciones en las que la vacuna puede realizarse, pero con precaución y bajo supervisión. Piel frágil o delgada en personas mayores, por ejemplo. Niños o aquellos con ciertas condiciones de la piel. La succión debe ser suave y la duración de la aplicación más corta para evitar lesiones cutáneas. Varices pronunciadas, evitar la aplicación directa sobre las venas varicosas. Epilepsia, se debe tener precaución y evitar la estimulación excesiva. Pacientes con marcapasos o desfibriladores implantables. Evitar la aplicación directa sobre el dispositivo. Después de cirugías recientes, esperar la cicatrización adecuada antes de aplicar vacuna en la zona operada. Menstruación abundante. Algunas mujeres pueden experimentar un aumento del sangrado menstrual después de la terapia con vacuna en la zona lumbar o abdominal. Entonces, es preferible no utilizar en caso, no es que, qué sé yo, Lidia está menstruando y no le vamos a usar. No. Si ella, por ejemplo, refiere que ella no tiene drama porque no le viene mucho, entonces todo bien, pero hay personas que ya te avisan, ¿verdad? Mira, yo estoy en mis días y me está bajando mucho. O en los primeros días, usualmente donde nos baja mucho, ¿verdad? Entonces, en esos casos o en esos tiempos, obviar nomás. Muy bien. Modo de uso de la vacunterapia. Tenemos tres modos, ¿verdad? Tres maneras de utilización. En este caso, tenemos la vacuna seca o estática, la vacuna deslizante, o sea, dinámica, y la vacuna flash, que es la vacuna rápida, ¿verdad? La vacuna seca o estática, las copas se aplican sobre la piel y se dejan en su lugar durante un periodo de tiempo determinado, generalmente de 5 a 15 minutos. Se pueden aplicar múltiples copas en diferentes áreas del cuerpo simultáneamente. La vacuna deslizante. Se aplica aceite o loción sobre la piel para permitir que la copa se deslice sobre una zona más extensa. Se crea el vacío y luego se mueve la copa a lo largo de los músculos o meridianos, realizando un masaje con succión. Y la vacuna flash. Las copas se aplican y se retiran rápidamente, creando una estimulación superficial de la circulación. Entonces, usualmente la que nosotros realizamos es la deslizante y la flash. La vacuna seca sería esas copitas que se suelen dejar en la espalda, la que es muy común de ver, en donde se quedan todos esos moretones, ¿verdad? Ese sería el tipo de vacuna seco. Proceso general de aplicación. Preparación de la piel. La piel debe estar limpia y seca en el caso de vacuna deslizante. Se aplican una cantidad adecuada de aceite o loción.
Aplicación de la copa. La copa se coloca firmemente sobre la piel, asegurando un buen sellado para mantener el vacío. Duración y técnica. La duración de la aplicación y la técnica utilizada, tanto estática, deslizante, etcétera, dependerán de la condición a tratar, la tolerancia del paciente y la experiencia del terapeuta. Retiro de la copa. Para retirar la copa, no se debe interrumpir suavemente para retirar la copa se debe interrumpir suavemente el vacío, introduciendo un dedo debajo del borde de la copa para permitir que el aire para permitir que entre aire, mejor dicho. Entonces, lo que usualmente hacemos y hacemos mal es estirar nomás la copa, porque al estirar la copa, como hay succión, lo que nosotros hacemos es tirar con la piel y todo, ¿verdad? Y eso es lo que genera mucho dolor en el paciente. Nunca se debe tirar de la copa sin liberar el vacío, o sea, sin liberar el tejido que está dentro del vacuum, ¿verdad? De la copa. Tenemos que liberar esa piel que está dentro del vaso, de la copa, para poder retirarlo, por así, o sea, justamente así para evitar dañar la piel. Cuidado posterior. Después de retirar la vacuum, la piel puede estar enrojecida o presentar marcas circulares, equimosis o moretones, que suelen desaparecer en unos pocos días. Se recomienda mantener la zona caliente y evitar la exposición al frío intenso. Frecuencia de utilización. La frecuencia de la terapia con vacuum dependerá de la condición a tratar, la respuesta individual del paciente y las recomendaciones del terapeuta. 1. Sesiones iniciales. Al inicio del tratamiento pueden ser necesarias sesiones más frecuentes, por ejemplo, 1 o 2 veces por semana para abordar la condición aguda o crónica. 2. Mantenimiento. A medida que los síntomas mejoran, la frecuencia de las sesiones pueden reducirse a 1 vez por semana, cada 2 semanas o incluso mensualmente para el mantenimiento y la prevención. Condiciones agudas. En casos de lesiones agudas, pueden ser suficientes unas pocas sesiones espaciadas. Y en condiciones crónicas, a menudo se requiere un curso de tratamiento más prolongado con sesiones regulares. Entonces, lo ideal sería 1 a 2 veces por semana y 1 vez al mes por lo menos para mantener la cuestión, ¿verdad? De repente viene una paciente con lipedema, le estamos haciendo su tratamiento con la vacuum y vemos que ya está mejorando. Entonces ahí le reducimos a 1 vez a la semana o 1 vez cada 15 días y así. 1 vez al mes medio que no también, pero en esa frecuencia, ¿verdad? Si estamos trabajando zona de la espalda para las contracturas musculares y notamos que redujo mucho la contractura, entonces ahí sí podemos aplicar 1 vez al mes. Evidentemente ya con un masaje y todo. Indicaciones para el paciente antes de realizarse la vacuum terapia. Antes de realizarse. Comunicación abierta con el terapeuta. El paciente debe informar al terapeuta sobre su historial médico completo, incluyendo cualquier condición de salud preexistente, como problema de la piel, trastorno de la coagulación, embarazo, enfermedades cardíacas, etc. También si están consumiendo medicamentos, como los medicamentos anticoagulantes, por ejemplo. Si tiene alguna alergia o cualquier otra terapia que esté recibiendo, ¿verdad? Esta información es crucial para identificar posibles contraindicaciones, digo bien, o precauciones para prevenir nomás cualquier cosita. Hidratación adecuada. Se recomienda que el paciente beba suficiente agua antes de la sesión. Una buena hidratación puede facilitar la movilización de fluidos y toxinas durante la terapia.
Evitar comidas pesadas. Es preferible no comer comidas pesadas inmediatamente antes de la sesión. Esperar al menos una hora después de una comida abundante antes de recibir la terapia. Por ejemplo, le agendamos a la 1 y a las 12 por ahí él estuvo almorzando, qué sé yo, comió algo muy pesado, ¿verdad? Entonces, evitar hacerle vacuum en ese momento. Usualmente, porque van a tener pacientes que de repente en su horario de almuerzo se van a hacerse su tratamiento, pueden en esos casos, yo al menos recomiendo, empezar nomás con otros aparatos que no sean tan abruptos, que no sean que no tengan tanta impedancia, y después dejar para el final la vaca. En todo caso, así medio que ya le ayuda a digerir, después recién le usamos, por ejemplo. Evitar el consumo de alcohol. No se debe consumir alcohol al menos 24 horas antes de la sesión, ya que puede afectar la circulación y aumentar el riesgo de hematomas. Por si tienen alguna paciente borrachita, entonces ya le comentan esa cuestión. Higiene personal. El paciente debe asegurarse de que la piel esté limpia en las áreas donde se aplicará la vacuna. Evitar el uso de lociones o aceites justo antes de la sesión, a menos que el terapeuta lo indique para la técnica de vacuum deslizante. No me pasó todavía, pero hay ocasiones en las que está sucia la piel, por ejemplo la espalda, y empiezan a salir los canutitos, ¿verdad? La suciedad de la espalda. Informar sobre cualquier sensibilidad o molestia. Durante la sesión, el paciente debe comunicar inmediatamente al terapeuta cualquier sensación de dolor excesivo, mareo, náusea o incomodidad. Y la terapia debe ser tolerable y no causar dolor agudo. Es molestoso, pero tampoco tiene que ser un dolor exagerado, ¿verdad? Entonces, de repente, si siente un dolor exagerado el paciente, modificar el programa de la vacuna o eh, evitar utilizarlo, ¿verdad? Expectativas realistas. El terapeuta debe explicar al paciente los posibles efectos de la terapia, incluyendo la aparición de marcas circulares, moretones, que son una reacción común y generalmente desaparecen en unos días. Es importante que el paciente comprenda que los resultados pueden variar y que a menudo se requiere una serie de sesiones para obtener beneficios significativos, especialmente en condiciones crónicas. Evidentemente, tu contractura de 500.000 años no vas a resolverlo en una sesión, ¿verdad? O tampoco tu celulitis de toda la vida vas a resolverlo en una sesión. Entonces, eso realmente, estas expectativas realistas, tenemos que hablarlo con todos los pacientes, independientemente de que sea vacuum o no, ¿verdad? En todo, hasta en los tratamientos manuales, siempre tenemos que hacerle saber al paciente que nos vamos a lograr maravillas de buenas a primeras y que necesitamos siempre, siempre el 70% de ellos, ¿verdad? Nosotros solamente un 30% es lo que hacemos en estética. Entonces, siempre hacerle entender eso al paciente. Ropa cómoda. Se recomienda vestir ropa cómoda y holgada para facilitar el acceso a las áreas del cuerpo que se van a tratar. Por eso ya sabemos lo que. Bueno. Y ahora bien, la diferencia que les dije, ¿verdad? Diferencias entre vacuum y ventosas. La ventosa es la herramienta, o sea, el vaso o la copa. Y la vacuum terapia o vacuum es la acción o la terapia que se realiza utilizando esa herramienta. La aplicación de las copas para crear succión, ¿verdad? Entonces, es lo mismo que decir electrodo a la electroestimulación, ¿verdad? Lo mismo pasa. Se le dice ventosa como cuando le decimos electrodo a la electroestimulación. Entonces, sería vacuum o vacuum terapia lo que nosotros realizamos como tratamiento. Y la herramienta que genera succión del tejido
para poder hacer el tratamiento es la ventosa, ¿está bien? O la copa. Por lo tanto, cuando alguien habla de hacerse una sesión de vacuum, se refiere a recibir una terapia que utiliza ventosas. La ventosa es el objeto y la vacuumterapia es el tratamiento. Así que, güey, de ustedes si les escucho, si no me voy a hacer ventosas, aplazados entonces. Es importante destacar que en el lenguaje común a veces se utiliza la palabra ventosa para referirse a la terapia en sí misma. Pero técnicamente la vacuumterapia es el nombre del tratamiento y la ventosa es el instrumento utilizado. Creo que se entendió, ¿verdad? La diferencia. ¿O no entendieron? Ok, muy bien. Ah, milagros. Hace rato me estaba acordando de vos. Bueno, y aquí estarían las distintas copas que se utilizan en las diferentes áreas, ¿verdad? Esto, por ejemplo, nosotros tenemos este equipo y este equipo. Este sí me duele un poquito. Y que les diga Evelyn y Mónica. Eh, este sí es más tolerable, este sí es más manejable. Evidentemente ambos son por succión mecánica. Todos son por succión mecánica, de hecho. Aquí justamente muestra cómo se utiliza la espalda también, así que en todas estas áreas vamos a estar viendo cómo se utiliza en nuestra clase presencial. Y esta sería la copita que se usa para hacer un drenaje también en la zona del rostro, que fue lo que les mencioné, que si, sería más o menos así el cabezal, se puede utilizar con el equipo de microdermo. La microdermabrasión es la famosa punta de diamantes. En ese caso, le sacamos el cabezal de punta de diamantes y se le puede colocar este cabezalcito. Entonces en el rostro también se puede hacer. Eh, se puede, ¿verdad? Pero acá no tenemos el cabezalcito. Les muestro nomás así en la imagen. Bueno, en menos de un minuto se va a cortar otra vez la clase. Quiero que se conecten todos directamente y ahora vamos a trabajar un poquito, ¿está bien? Entonces voy a dar las indicaciones. Yo ya envié un trabajo, el Word en el grupo, así para que estén descargando y ya se estén fijando en lo que nos conectamos otra vez. ¿Está bien? ¿Estamos? Dale, profe. Ok. Ah, te conectaste, Lidia. Sí, al final sí, bro. Ok. De las 12 estoy conectada. Y tengo escondida para que no le preguntes, profe. Le hinché nomás para que iba a estar aplazada y rapidísimo se conectó. Infarté ahí dos veces. Bueno, ahora ya se va a cortar y nos conectamos todos otra vez para hacer el trabajito, ¿está bien? Muy bien. Ok.